Hoy vamos a conocer el caso de un japonés que debido a su difícil vida se desconectó de la realidad y buscó refugio en las ramas más oscuras del manga y del anime. Hoy les presento el caso del otaku asesino. Tsutomu Miyazaki nació en 1962 en el distrito de Nishitama, en Tokio. Nació con una malformación en ambas manos, las cuales estaban unidas por completo a las muñecas, por lo cual él no podía hacer este movimiento. Desde los 5 años de edad sufría bullying por parte de sus compañeros, quienes se burlaban de sus manos, por lo cual se aisló del mundo en un sinfín de fantasías, donde él era un héroe poderoso o un implacable destructor. Miyazaki era un chico tranquilo, solitario e incapaz de relacionarse con los demás, impensable que buscase una relación amorosa. Siempre terminaba culpando a sus deformidades por no poder concretar esos deseos. Evitaba el contacto con mujeres de su edad porque decía se sentía sexualmente inferior. Sin embargo, su apetito cada vez incrementaba más, a tal punto que aprovechaba los partidos de tenis de sus compañeras de la universidad para ir y fotografiar sus. En mayo de 1988, un hecho trascendental ocurriría en la vida de Miyazaki. Su abuelo Shokichi, la única persona que realmente lo había querido, falleció. Luego de ser cremado, Miyazaki consiguió las cenizas en un impulso por quedarse con parte de su abuelo. La muerte de su abuelo también lo alejó de la familia. En un incidente, una de sus hermanas menores lo descubrió mientras la espiaba en la ducha cuando se bañaba, por lo que le gritó para que se fuera. Miyazaki montó en cólera y la atacó. También agredió a su madre, quien al enterarse de este incidente le rogó que pasara más tiempo trabajando que viendo anime. Miyazaki estaba a punto de cruzar la línea. Poco después de las 15 horas del 22 de agosto de 1988, la pequeña Mari Kono, de 4 años de edad, salió de su casa ubicada en el complejo de apartamentos Hiruma en Saitama. Iba a jugar con una amiga. Mari iba caminando por el complejo de departamentos cuando un automóvil Nissan Langley se detuvo junto a ella. El vidrio del conductor se bajó y Miyazaki le preguntó: ¿no te gustaría ir a jugar a un lugar con más aire fresco? Hacía mucho calor, así que Mari asintió con la cabeza. Subió al auto y se sentó junto al desconocido. Mientras Miyazaki conducía, Mari jugaba alegremente con los botones de la radio del coche. Avanzaron hacia Hachioshi, al oeste de Tokio. Había transcurrido 1 hora cuando el auto se detuvo en un estrecho camino vecinal, debajo de un puente en medio de los bosques que rodeaban la central de Shintama. El hombre y la niña se bajaron del coche y caminaron hasta donde comenzaba la ruta a Komine Pass, por un sendero montañoso rodeado de árboles. Después de media hora, ambos se sentaron a descansar al borde del sendero. Mari estaba cansada y empezó a sollozar. Miyazaki se alteró, temiendo que el llanto de la niña trajese a alguien. Sin pensarlo más, la sin ningún tipo de remordimiento. Luego, tomó las ropas de la pequeña y regresó a su coche. A las 18:23 horas, Mari aún no regresaba a su casa, por lo que su padre, el arquitecto Shigeo Kono, llamó a la policía para notificar su desaparición, sin imaginar que su hija estaba muerta a 50 kilómetros de distancia. El 3 de octubre de 1988, Miyazaki conducía su automóvil por una carretera de la prefectura de Saitama, cuando se topó con Masami Yoshizawa, de 7 años de edad. Luego de convencer a la niña de dar un paseo, Miyazaki condujo hacia la misma zona boscosa en donde había asesinado a Mari Kono. Allí, en medio de un arrebato asesino, atacó a la niña por detrás y la. Sin embargo, se asustó al ver que el cuerpecito de la niña, aparentemente inerte, se estremeció de súbito. En ese momento no pudo seguir y corrió a su coche, dejando los restos de Masami a unos 100 metros del cadáver de Mari Kono. La policía lanzó una búsqueda masiva para encontrar a la niña, al tiempo que por medio de altavoces y perifonio alertaba a los padres para que mantuvieran controlados a sus hijos. Tras reportarse la desaparición, grupos de búsqueda locales se repartieron por toda la zona y pronto la cara de Masami apareció en cientos de carteles emitidos por la policía, que terminaría entrevistando a unos 2.300 residentes locales. Pero otra vez no se encontraron pistas sobre el paradero de la víctima. La búsqueda fue totalmente infructuosa y ni Mari Kono ni Masami fueron encontradas.
El 12 de diciembre de 1988, Miyazaki asesinó nuevamente. La nueva víctima era Erika Namba, una niña de 4 años de edad de Kawagoe. La pequeña regresaba de la casa de una amiga cuando el asesino la metió a su coche y, sin hacer caso a sus lágrimas, condujo hasta el área de estacionamiento de la casa de la joven naturaleza en Naguri. En ese momento, otro coche pasó cerca e iluminó con sus luces delanteras la cara del asesino, lo que provocó que la niña comenzara a llorar, y esto lo encolerizó por completo. A las 19 horas, Miyazaki asesinó a la niña. Se deshizo de la ropa de la víctima dejándola en el bosque cercano a la zona de estacionamiento y abandonó el cadáver. Antes de irse, le tomó varias fotografías. 500 policías exploraron el bosque en búsqueda de más pruebas, pero no hallaron nada. Un periodista diría: tan pronto como encontraron el cuerpo de la tercera chica, empezaron a tratar el asunto como un caso de asesinato en serie. La policía se enteró de que tanto la familia de Mari Kono como la de Erika Namba habían estado recibiendo llamadas telefónicas extrañas, así como cartas que hacían alusión al asesinato de las niñas. El 6 de febrero de 1989, el padre de Mari Kono encontró una caja en la puerta de su casa, junto con una nota que decía: Mari, huesos, cremación, investigar, probar. Los medios comentaron el macabro envío, pero dudaron que fueran los huesos de Mari. Indignado, el 11 de febrero, Miyazaki envió una confesión escrita de 3 páginas. Junto a la carta adjuntaba una foto de la víctima y, entre otras cosas, escribía lo siguiente: puse la caja de cartón con los restos de Mari delante de su casa. Hice todo, desde el inicio del incidente hasta el final. Vi la conferencia de prensa de la policía donde dijeron que los restos no eran de Mari. Ante las cámaras, su madre dijo que el informe le dio nuevas esperanzas de que Mari aún podría estar viva. Supe entonces que tenía que escribir esta confesión para que la madre de Mari no siguiera esperando en vano. Lo repito, los restos son de Mari. También se burlaba de la policía. La carta estaba firmada por Yuko Imada, nombre evidentemente ficticio que había sido elegido porque hacía juego de palabras con la frase "ahora te lo diré", aunque literalmente significaba "ahora tengo el valor". La confesión causó gran alboroto. Peritos en caligrafía examinaron la nota de confesión, pero no pudieron establecer el sexo del autor. Más de 500.000 de folletos que citaban la confesión fueron entregados por la policía en los hogares de las zonas donde vivieron las víctimas. Posteriormente se determinó que la cámara con la que se tomó la foto, adjuntada a la confesión, era una Mamiya 6x7 y que el tipo de letra de las postales estaba hecha con un molde. El 11 de marzo de 1989 se realizó el funeral de Mari con los restos que el asesino entregó. Allí, en plena ceremonia, su padre dijo: Mari no podrá descansar en paz. Miyazaki seguiría perturbando a los padres de Mari Kono por mucho tiempo. En el verano de 1989, Miyazaki volvió a cometer un delito. El 1 de junio convenció a una niña de bajarse las bragas para poder fotografiarla, cerca de la escuela primaria Akijima. Pero cuando estaba en proceso de tomar las fotografías, unos vecinos fueron alertados y persiguieron a Miyazaki, quien logró escapar. Pero su apetito lo obligó a reincidir el 6 de junio de 1989. Esta vez fue un parque de Ariake, cerca de la bahía de Tokio. Allí encontró a Yako Nomoto, de 5 años de edad, a quien convenció de tomarse unas fotografías. Luego la obligó a subirse a su automóvil y condujo todo un tramo. Se estacionó a unos 800 metros y le entregó a la niña un palo de goma, pero esta, al ver las manos deformes del asesino, lanzó un comentario burlón que a Miyazaki le pareció muy ofensivo. Lleno de ira, decidió castigarla. Se puso unos guantes de vinilo y exclamó: esto es lo que sucede con las niñas que dicen este tipo de cosas. Miyazaki pasó los siguientes 2 días practicando y filmándose. Sin embargo, temiendo que la policía lograra encontrarlo, se decidió a quemar toda evidencia de su crimen. Pero la compulsión homicida de Miyazaki, llegado a este punto, era imparable. El 23 de julio de 1989, el criminal conducía por Hachioshi cuando vio a 2 hermanas jugando. Detuvo el automóvil y les ofreció tomarles unas fotografías. La hermana mayor corrió asustada y fue en busca de su padre. Mientras tanto, Miyazaki desnudó y fotografió a la niña más pequeña. Cuando el padre de las niñas llegó al lugar, Miyazaki estaba intentando
meter un lente en la vagina de la pequeña. El hombre logró alcanzar a Miyazaki y lo tiró al suelo, pero este logró escapar dejando atrás su automóvil. Al regresar más tarde para recuperarlo, varios agentes de policía lo estaban esperando. Miyazaki fue detenido al comienzo por incitar actos perversos en una menor de edad. 17 días después de su arresto, Miyazaki confesó el asesinato de Ayako Nomoto, cuyo cráneo fue encontrado al día siguiente. También confesó las ejecuciones de Erika Namba y de Mari Kono. El 6 de septiembre de 1989, los restos de Masami Yoshizawa fueron encontrados en una zona boscosa. Luego del arresto, la policía allanó su departamento, donde encontraron más de 6.000 cintas de video, entre las que se encontraban aquellas en las que Miyazaki filmaba a sus víctimas. La gran mayoría de los videos eran de anime violento y de gore. Debido a su gusto por el manga y el anime, los medios lo bautizaron como el otaku asesino, por lo cual desató una condena entre la población, estigmatizando a los fanáticos del manga y del anime, así como a la subcultura otaku. Después del encarcelamiento de su hijo, el padre de Miyazaki, quien se rehusó a pagar la defensa legal, se suicidó arrojándose a un río en 1994. Tiempo después, Miyazaki envió una carta a un periódico local donde decía que con el suicidio de su padre se sentía como nuevo. Inclusive, responsabilizó de sus crímenes a la actitud de su padre durante su infancia. Durante la década de 1990, Miyazaki permaneció encarcelado, mientras que la prefectura de Saitama encargó su evaluación a un grupo de psiquiatras de la Universidad de Tokio, quienes en 1997 llegaron a la conclusión de que Miyazaki sufría un desorden de personalidad múltiple y esquizofrenia paranoide, aunque era consciente de la gravedad y consecuencia de sus crímenes. Por lo tanto, era responsable de ellos. Uno de los psiquiatras que lo examinaron, el Dr. Oda, afirmaría: su inmersión en el insano mundo de cierto tipo de videos le quitó la conciencia de la realidad, de modo que todo se convirtió en un elemento para él, incluyendo las personas. Quitarle la vida a un humano o a una persona era para él como ganar puntos en un videojuego. Las niñas que mató no eran más que personajes del libro de cómics de su propia vida. Otro de los psiquiatras, el profesor Akira Ishii, declararía: ninguna de sus acciones tenía un significado social. Para él, era como jugar a un videojuego, además del deseo de causar sensación. No estaba tratando de obtener el reconocimiento de la sociedad. Tenía una sociedad en su mente, del cual él era el núcleo. El caso fue portada en los periódicos durante 15 días seguidos. También se retiraron de circulación cientos de videos que se consideraron peligrosos para la salud mental de los espectadores. Durante el juicio, Miyazaki parecía no interesarse en lo que ocurría. Pasaba el tiempo dibujando extrañas figuras que parecían salidas de un storyboard de ciencia ficción. Fue sentenciado a muerte en la horca poco tiempo después de su captura, pero transcurrieron más de 15 años antes de la aplicación de la pena. Durante su encarcelamiento intentó reducir su condena a cadena perpetua, haciendo todos sus intentos infructuosos. También luchó porque se le aplicase la inyección letal en vez de la horca, a la cual Miyazaki le temía profundamente. Transcurrió sus años en prisión leyendo cómics, manga, mirando anime en el pequeño televisor de su celda. El 17 de enero del año 2006, la Suprema Corte de Justicia mantuvo la sentencia original. Un periodista escribió: es estremecedor que el autor de los asesinatos fuera un joven con un entorno familiar relativamente bueno. Muchos ciudadanos pensarán que en cierto modo proceden de un entorno similar al de Miyazaki. Una honda impresión ha calado en los japoneses a lo largo y a lo ancho del país. El 17 de junio del año 2008, Miyazaki fue ejecutado. No se sabe qué ocurrió con su amplísima colección de cómics, manga y anime. Y eso fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Magnum Mephisto y seguramente nos veremos en el próximo video.